Bueno, y en este candente año que comienza el 2013 desde el punto de vista noticioso, pues hoy tenemos ese nuevo Congreso con 80 nuevos miembros en la Cámara de Representantes, como hemos dicho, y tenemos aquí en nuestros estudios a dos profundos conocedores del tema. Tenemos con nosotros a Tony Cotarello, analista político republicano. Gracias, Tony, por estar con nosotros. Gracias, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, mucha salud. Mucha salud para ti y para todos los que componen este programa. Muchas gracias, y para los televidentes, por supuesto. Y tenemos con nosotros al doctor José García Pedrosa, abogado, analista político, ex administrador de la ciudad de Miami Beach y de Miami. Y es un verdadero placer verlo de nuevo en los medios de comunicación. Bienvenido. Gracias, muchas felicidades. Muchas felicidades, doctor. Es muy importante tener a personas inteligentes como el doctor García Pedrosa y como Tony Cotarello en este tema. ¿Cómo ven esta nueva composición después de un Congreso anterior con tantos problemas y tantos altibajas y tan baja popularidad? ¿Cree que cambia un poco el escenario político? No creo que va a cambiar. No. Y la razón por la cual creo que no va a cambiar es porque tú tienes muchas variables. Si vamos a estudiar las variables, estuviéramos aquí por lo menos 2 o 3 programas, lo cual no lo vamos a hacer. Pero hay muchas variables dentro de ambos partidos. Tú tienes el Partido Republicano, que tienes el núcleo del Tea Party, que es una posición bastante fuerte ideológicamente en contra de los impuestos y en contra de aumentar el papel del gobierno en la vida del ciudadano. También tienes las personas que están a favor del Club Pro Crecimiento, que es un grupo de personas economistas dentro del Partido Republicano de la derecha, que están opuestos a nuevos impuestos y que no les importa participar en primarias republicanas, cosa de poner presión a los republicanos. Y también tienes a los que apoyan al presidente de la Cámara actual, que son mayormente políticos tradicionales, que sí son ideológicamente conservadores, pero que quieren ser parte de una solución y no parte de una controversia. Y entre los demócratas tienes a las personas que son leales al presidente Obama y aquellos que son de la izquierda un poco más profunda, que piensan que el presidente no ha ido suficientemente lejos en términos de aumentar los impuestos y de aumentar el papel del gobierno. Y quieren, claro está, por el momento están con él porque acaba de ganar una reelección, lo cual lo ha ayudado muchísimo. Estos vientos de reelección lo ha ayudado a él muchísimo, pero que eso todo puede cambiar en un futuro. Y no solamente eso, sino por el momento se ha prevenido una crisis, pero eso no deja de decir que dentro de 2 meses tengamos la misma discusión cuando se discuta de la deuda nacional de 16.4 trillones de dólares. José García Pedrosa, en su condición de abogado, de miembro del Partido Demócrata. No, yo soy Independiente, pero también administrador por su experiencia administrativa. ¿A dónde vamos, por lo menos a corto plazo, con todo este tema de la deuda, del techo de la deuda, con el caso de todo este déficit y con el caso de los impuestos? ¿A dónde vamos a corto plazo? Yo voy a atreverme, Oscar, a discrepar con titubeo de mi amigo Tony Cotarello. Yo creo que sí las cosas van a cambiar. Y van a cambiar por lo siguiente. El Partido Republicano ha estado dominado en los últimos 3 o 4 años por la extrema derecha. Tú mencionaste que había 80 nuevos miembros en la Cámara. Hace 2 años o 4 años había 82, más que nada el partido del T, que se identifica con la extrema derecha. Y le ha costado mucho, no solamente al país, sino, juicio mío, al Partido Republicano. Yo creo que si no fuera por estos extremistas de derecha, el Partido Republicano de hoy, número 1, controlaría el Senado, que no controla, y posiblemente hubiera ganado la Casa Blanca. Lamentablemente eso ocurrió. Y en la medida en que el partido se ha tirado en esta última elección un poco más, no mucho, pero un poco más hacia el centro, que es donde el pueblo americano se siente cómodo. El americano no se siente cómodo ni en un extremo derecha ni en un extremo izquierdo. En el centro, en la medida en que eso ha ocurrido, y yo creo que va a seguir ocurriendo, se beneficia no solamente el país, sino el Partido Republicano. Ese es mi criterio. Tony, ¿crees que vamos al centro, que tienen que ir al centro para sacar este país? Hay quienes señalan, concretamente la pregunta, que los republicanos solos o los demócratas solos no van a sacar al país de la crisis, que si no hay un acuerdo bipartidista, un consenso, no salimos de la crisis. Claro. Bueno, no, lo que tiene que haber es un punto de encuentro entre los gastos y los impuestos, porque
Los republicanos están opuestos a cualquier aumento de impuestos, no solamente a las personas ricas, sino a la clase media, a todas las clases están opuestos a aumentar los impuestos. Pero han cedido un poco. Han cedido un poco a cambio de que los demócratas en el futuro, en conversaciones en futuros presupuestales, recorten los gastos. Eso pasó una vez en el 90 y el presidente Bush perdió su reelección basado en esa promesa que se hizo y los demócratas después no cumplieron con esa promesa de reducir los gastos gubernamentales. Yo pienso que tiene que haber un compromiso por ambos partidos, ¿no?, de llegar a un punto donde decir, bueno, vamos a aumentar ciertos impuestos a ciertas personas más pudientes que otras, pero a la misma vez tenemos que tener un compromiso de reducir los gastos y las proyecciones de los gastos de la burocracia. ¿Por qué? Porque mira, si nosotros nada más vamos a poner énfasis en cubrir lo que la burocracia quiere, nunca hay límite. ¿Por qué? Porque el burócrata, dentro de la infraestructura gubernamental, crece su prestigio según aumenta esa burocracia. Es como una pirámide. Según más personas tienen trabajando en sus programas y según más programas existen, su prestigio dentro de la burocracia crece. Entonces, por lo tanto, el burócrata, el director del departamento, nunca va a ver la manera de reducir los gastos. Al contrario, lo que va a querer es aumentarlos. Y por eso es que las personas que están al cargo del presupuesto son los que tienen que enforzar y reducir los gastos para que ellos se ajusten a las consecuencias, a las condiciones de la económica del país. Antes de escuchar a José García Pedrosa nuevamente, referirse siquiera a lo que acaba de decir Tony Cottarello, hay unas declaraciones del nuevo congresista, demócrata, Joe García, al Canal 41. Bueno, pienso que el acuerdo nos afecta de una manera favorable, porque no tener un acuerdo nos hubiera dañado aún más. Obviamente en el sur de la Florida el tema del desempleo todavía es altísimo y si la economía hubiera parado eso hubiera hecho daño. Aquí encontramos más dinero para invertir en el futuro de nuestro país, mantenemos los impuestos a la clase obrera y la clase media bajos, ayudamos a las pequeñas empresas que son el generador de la economía más fuerte en el sur de la Florida, así que pienso que esto es un buen paso. Pero todavía tenemos que hacer mucho más con las viviendas y tenemos que seguir invirtiendo en la infraestructura de nuestro país para poner al país a trabajar y para crear más riqueza como una nación. Pensamos que esto es un momento interesante en nuestra historia, una oportunidad grande para empezar a resolver los problemas a día que este país tiene y vamos a trabajar con demócratas y republicanos para encontrar soluciones para la reforma migratoria, para empezar a mover la economía hacia adelante. Estos son temas que la familia típica resuelve sus problemas todos los meses en su casa. Nosotros tenemos que hacer aquí lo mismo, tenemos que resolver los problemas que estamos enfrentando como un país. José García Pedrosa, adelante. Totalmente de acuerdo. El punto que dice Joe García, el representante, es una verdad como una casa, como se dice, ¿no? Para gobernar hay que transar, para recibir hay que dar. Una de las cosas que se ha perdido en este Congreso, con estos extremistas que no saben gobernar, que tienen una ideología muy cerrada, que han olvidado los preceptos de Ronald Reagan, de la carpa grande de que hablaba Reagan, del concepto de que dentro del Partido Republicano había diferentes puntos de vista. Esta gente piensa que poseen la verdad y que los que no la tienen hay que sacarlos del partido a patadas, y lo han hecho. En la medida en que este Congreso entiende el concepto de que para recibir hay que dar, que hay que transar, que el gobierno es un compromiso de tratar de buscar denominadores comunes, se mejora el gobierno del país y se echa adelante el país, que es lo que hace falta. La cordialidad que se había perdido. Esa cordialidad que ha existido en el Congreso es lo que nos ha dado precisamente la deuda nacional de 16.4 trillones de dólares. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que hoy en día han sido electas al Congreso vienen con el idealismo y también con el idealismo, pero también vienen con un sentido de responsabilidad, de que no se puede seguir gastando dinero que no se tiene, ni tampoco se puede seguir pasando la deuda a futuras generaciones del país. La firma Moody's, que es la que hace la clase de rating, ¿no?, de crediticio de la clasificación va ahora a empezar a hacerlo para el mes de febrero, para dar un informe el mes de febrero. Y se expresa que si nosotros no tomamos medidas para rectificar el presupuesto, por lo menos poner el país en que no se puede gastar más dinero del que entra, nos van a dar un mal rating de crédito, de clasificación mala, y eso sería muy negativo para este país que siempre ha disfrutado de un rating bastante alto, es una clasificación bastante alta y bastante exitosa. De nuevo me atrevo a discrepar.
el llamado presidente cordial, Ronald Reagan, acumuló más déficits en su periodo de 8 años que todos sus antecesores combinados. Entonces, después cambió de opinión. Pero entonces, ¿dónde estaban las palabras elocuentes tuyas a favor de Ronald Reagan hace 2 o 3 segundos? Inmediatamente lo atacan. Cuando Ronald Reagan era presidente, todo el mundo lo atacaba. La parte de los demócratas atacaban de que era radical, pero tuvo que ser radical para ganar la guerra. Ganó la Guerra Fría. Desde 1928, el único momento en que este país estaba en posición de reducir el déficit a 0 y pagar la deuda completa fue con la gran prosperidad de los años 90 bajo Bill Clinton. El problema no es solamente reducir gastos, no es solamente... Y el Congreso republicano que lo complementó. Y no es solamente prevenir, como los extremistas quieren, los republicanos, de que nadie pague más impuestos, incluidos los super millonarios que ganan decenas de millones de pesos al año. No, la clave es la prosperidad económica. Y el concepto de que darle dinero adicional a los super ricos va a crear empleos es un concepto que nunca ha ocurrido, es falso. ¿Y por qué hay un crecimiento anémico económicamente desde que esta política existe con la administración de Obama? Porque este presidente, Tony, heredó la recesión más grande. ¿Pero hasta cuándo le van a echar la culpa a Bush? ¿Pero hasta cuándo le van a echar la culpa a Bush? Déjame contestarte la pregunta si me la hiciste. Heredó la recesión más profunda desde la Gran Depresión de los años 30 y supo hacer, no echar la culpa a Bush solamente. Bush fue el primero de los planes de estímulo. El primer estímulo no lo hizo Obama, lo hizo Bush. El primer plan de rescate lo hizo Bush. Obama ha continuado eso, ya no hace falta, la economía está en recuperación. No es momento de decir que no importa los millones y millones que da una persona que no puede pagar un centavo más de impuestos. Sí. Es momento de crear una prosperidad. Si este es el inicio de lo que va a pasar, ya ustedes han tenido un avance con José García Pedrosa y Tony Cotarelo. La deuda nacional es un problema que tenemos que afrontar todos, no importa lo que sea. Pero nos vamos a dar gusto con ese Congreso, lo que va a pasar en los próximos meses. Ya ves como todo no va a cambiar, al contrario, va a seguir igual. Gracias, Tony Cotarelo. José García Pedrosa, gracias. Y siga viniendo con más frecuencia, al igual que Tony. Y al volver, reina la incertidumbre en Venezuela sobre